Bueno, ahora en nuestro tema vamos a mirar el trabajo ejercido por una fuerza variable. ¿Qué significa? Tenemos una fuerza, es mejor mostrar aquí con esta gráfica, una fuerza en una dirección, hemos escogido la dirección X, ¿sí? Y tenemos la gráfica de cómo es la fuerza en esa dirección que se está ejerciendo. Entonces, como tenemos que calcular esa fuerza y esa fuerza está variando, nosotros hasta ahora no sabemos cómo hacer ese cálculo de ese trabajo. Pero aquí surge una idea y es, ¿qué tal si cogemos y dividimos el desplazamiento en pequeños desplazamientos? De tal manera que vamos a tener un desplazamiento delta X, donde allá en ese delta X, aunque la fuerza está variando, podemos considerar que la fuerza es constante en ese pedacito, ¿sí? Si calculas esto, mira lo interesante, es que desde el punto de vista geométrico, simplemente en esta gráfica que te está mostrando cómo cambia la fuerza a través del desplazamiento, usted puede decir que el área de esta parte amarilla sombreada, esa área es base, la base es delta X por la altura, que sería el valor que tiene f de x ahí. Entonces es f de x por delta X. Entonces, ahora, sin embargo, para nosotros f de x por delta X, estos son dimensiones de trabajo. Y esto nos da la idea de lo que queremos hacer nosotros. ¿Qué es la idea de lo que queremos hacer? Pues vamos a calcular el trabajo que nos va a dar aproximado como la sumatoria de todas estas divisiones que hicimos nosotros. Pero el estudiante ya se va dando cuenta que si las divisiones se hacen más pequeñas, pues la precisión se puede aumentar. El número de divisiones va a ser mayor, pero la precisión se puede aumentar. Podemos calcular cuál es el trabajo para ir desde una posición inicial X sub i hasta una posición final X final. Entonces, ¿eso qué sería? Sería el límite cuando delta X tiende a 0. Estoy tratando de llevarlo más y más pequeño de esa suma. Pero eso lo que hace es que en vez de estar sumando f de x, f sub de x por un delta x, vamos a sumar f de x por un infinitesimal de x, una cosa más pequeña. Y la letra griega que tenemos aquí, sigma, que significa suma, la podemos volver una S alargada que también significa suma y decir que vamos a sumar, mire que es lo mismo entre X inicial y X final. Vamos a sumar entre X inicial y X final. Es una integral. Pero nosotros ya nos dimos cuenta con esto y estamos entrando que esa integral no es otra cosa que una suma, matemáticamente le llaman una suma de Riemann por la forma como fue introducida. Entonces es sumar todos esos pequeños desplazamientos, algo que nosotros ya hemos hecho en ejemplos anteriores. Entonces, ¿qué pasa si hay más de una fuerza que se está ejerciendo? Pues hacemos lo mismo, ¿cierto? Vamos a calcular. Mire que lo que hemos calculado aquí es el área bajo la curva. Eso es eso. Entonces el trabajo es el área bajo la curva en una gráfica de fuerza contra desplazamiento. Y cuando tenemos varias fuerzas, pues simplemente lo que nosotros hacemos es calcular el trabajo como el trabajo neto, como el trabajo de la sumatoria de fuerzas. Primero puedes hacer la suma de todas las fuerzas multiplicados por delta R y vas a aplicar exactamente la misma formulación. Y vamos a mirar esto en algunos ejemplos concretos que nos van a servir mucho para nuestro trabajo. Primero, miremos este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una fuerza que está como la gráfica que tenemos nosotros acá. ¿Sí? La parte zapote es la gráfica de cómo depende la fuerza de X. En la primera parte, hasta cuando X vale 4 metros, la fuerza es constante, pero después la fuerza es variable. Pero ahora la idea que tenemos, y no lo voy a hacer aquí con todo, es que el trabajo es el área bajo la curva.
Y si el trabajo es el área abajo de la curva, entonces se nos antoja que aquí sería muy fácil porque calculamos el área primero de este rectángulo y digo, esa área sería 5 por 4, 5 newtons, mire que eso está en newtons, por 4 metros. Eso me da 20 julios. Y después calculo el área de este triángulo, que es base por altura sobre 2. La base vale 2, la altura vale 5, 5 por 2, 10, y dividido 2 me da 5 julios. El trabajo completo me da 25 julios. Y mostramos que esto desde el punto de vista gráfico es muy sencillo de ejecutar, para muchos casos, y en casos incluso muy complejos, el método gráfico le puede dar cómo solucionar eso, que es una integral, de una manera bastante sencilla. Un ejemplo más, ¿sí? Este ejemplo ya no es tan artificial, es sacado más de la vida real. Vamos a suponer que tenemos un experimento con una masa, bloque, que está pegado a un resorte, ¿sí? Y el bloque lo suelto. Si el bloque lo suelto, lo dejo libre y el resorte se ha estirado, pues este resorte va a tender a llevarse esta masa en esa dirección. X sub 0 hemos tomado como X igual a 0 la posición donde el resorte no está estirado.